Y empiezo de inmediato, señoras y señores, con el tema del día de hoy. La misión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, es administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa para la planificación del desarrollo en todo el territorio nacional. Y de esto justamente vamos a hablar el día de hoy, amiga y amigo televidente, porque es importante conocer información de lo que se está haciendo por parte de las instituciones del Estado ecuatoriano, qué se está haciendo con el fin de garantizar esa planificación, sobre todo en los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y parroquiales, al igual que los cantonales, durante esta emergencia. ¿De qué forma se sigue trabajando? Porque hay instituciones que no se han quedado con los brazos cruzados y siguen el trabajo de manera virtual, el trabajo desde casa, entiendo, algunas instituciones, y es por aquello que el día de hoy quiero darle la cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Se trata de la secretaria técnica de Planificación Ecuador, Sandra Argotti. Sandra, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va a usted? Sea usted cordialmente bienvenida. Cuénteme primero cómo está de salud, cómo se ha cuidado durante todo este tiempo de emergencia sanitaria en el Ecuador. Bienvenida. Gracias, Juan, gracias por tu presentación. Estoy muy bien. Creo que la emergencia que nos ha tumbado a todos prácticamente y nos ha dejado en casa es cuidarnos. Hemos estado con todas, en mi parte personal, con todas las medidas que tenemos que tener, porque además la familia debe ser bien Por cuidada. supuesto. Yo tengo aquí en mi casa precisamente a mis hijos y 2 nietos a los que cuido. Así que la familia cuidándonos en todo lo estrictamente necesario y es a lo que vamos y nos estamos orientando. Eso como una parte muy personal, mi querido Qué buena Juan. cosa, qué buena cosa. Muchísimas gracias por cuidar de los suyos y gracias también por quedarse en casa. Y esto sin duda ayuda a que nos cuidemos mutuamente, seamos solidarios con los demás. Sandra, a ver, ¿cómo está el tema de la planificación en nuestro país, tomando en cuenta esta emergencia sanitaria que fue declarada por parte del Ministerio de Salud Pública, el toque de queda también que fue declarado por parte del gobierno ecuatoriano? ¿Cómo está la gestión de la Secretaría Técnica de Planificación y el trabajo coordinado, sobre todo con los gobiernos autónomos descentralizados para el desarrollo de la planificación territorial? Empecemos por ahí, por favor. Gracias. El trabajo que nosotros hacemos como ente de planificación, Guía Técnica Planifica Ecuador, esta fue creada en agosto del año anterior. Sí, Anteriormente, sí, te escuché al inicio, mi querido Juan, que me decías Semplades. Dejó de ser Semplades ya en su sí, momento de y hecho. ahora es la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, hacia la que le estamos dando un giro mucho más fuerte de la planificación. Dentro de las competencias de esta Secretaría como tal somos el órgano rector o el ente rector de la planificación en todos los estratos. Es decir, nosotros no solo tenemos una competencia, sino somos el brazo derecho y ejecutor del ministerios y gobiernos, tanto autónomos descentralizados como el ejecutivo, de toda la planificación del país. Entonces, trabajamos mucho con los sectores ejecutivos, con los desconcentrados, quienes son, y también los gobiernos autónomos descentralizados en ¿Ya? todos sus espacios, ¿no? Universidades, empresas, somos parte de los consejos que existen en todo el país para tomar decisiones de planificación y el accionar de muchos de ellos depende de cómo nosotros partamos desde la planificación como tal. Por otro lado, mi querido Jaime, de la segunda parte de tu pregunta, nosotros en el espacio ya de esta emergencia estamos trabajando muy de la mano con los GAT. No hemos bajado los brazos en ningún momento, estamos trabajando con teletrabajo desde casa, ya que presencialmente es muy complicado reunirnos con nuestros pares en los GAT, pero la planificación no ha parado. Así que estamos trabajando con los técnicos, con nuestros alcaldes, para que desarrollen a feliz secuencia, digamos, de su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Esa es la parte de concentración muy fuerte y por otro lado, como nosotros hemos visitado territorios en meses anteriores, es qué ha pasado con quienes hemos visitado, con las comunidades, con la parte de agricultura, artesanales, emprendimientos que nosotros hemos definido que esto va a desarrollar el país a futuro. Así que no hemos parado, estamos trabajando de la mano en teletrabajo, sí, por comunicaciones, con todos los GAD a nivel del país. Parece que se corta la comunicación.
De hecho que sí, le escuché. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, le decía que había que hacer una corrección en la parte de nuestra introducción que decíamos Semplades, pero esto anteriormente se conocía como Semplades, pero ahora se conoce como la Secretaría Técnica. Ahora, dentro de esta emergencia, ¿de qué forma se está planificando? Entiendo que los gobiernos autónomos descentralizados se quedan ya sin plazo o se quedaron ya sin plazo para entregar los planes de ordenamiento territorial. Ahora, con esta emergencia, ¿de qué forma se está trabajando esto para que se entregue de forma articulada? Sí, tienen los GAT, los plazos hasta el 15 de mayo, todavía un poquito más. Hemos avanzado, ya estamos realmente a más de mediados de mes. Muchos de ellos no han logrado construir todos sus planes, pero con esta emergencia nos gira la planificación. De tal manera que ahora muchos de los GAT, por ejemplo, en Napo, Orellana y en otras zonas del país, se están orientando hacia esta emergencia. Es decir, si yo antes tenía una planificación, tal vez porque todos y la mayoría se han destinado a los servicios básicos, ahora están trabajando mucho con los territorios y en la parte de la planificación de cómo van a hacer para mejorar las industrias, para mejorar las comunidades con sus emprendimientos y cómo vamos a salir post pandemia, digamos, cuando ya salgamos todos nuevamente a trabajar. Así que lo que estamos nosotros apoyando desde la Secretaría y también con otras entidades es trabajar por ampliar los plazos. ¿Por qué? Ampliar los plazos no solamente porque no has terminado un proceso, sino porque esto nos giró a todo el país y al mundo realmente. Ahora tenemos que darle una orientación mucho más fuerte de cómo voy a llegar a mejorar mi planificación para que ésta se dé en una estructura de volver a tener el impacto que debería tener y mejorarlo incluso en mis planes de ordenamiento. Y tal vez alguien me dijo, construye un mercado, ya no lo voy a construir, sino a lo mejor voy a tener que trabajar mucho más con los agricultores, por ejemplo. Entonces eso hay que revisar. Ahora, Sandra, los requerimientos que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, entiendo que ahora son mucho más debido a este cambio, a este giro que tienen que dar luego de la declaratoria de emergencia sanitaria. ¿En qué sentido y más bien cómo se está atendiendo este tipo de requerimientos por parte de la Secretaría Técnica? Hemos tenido ya varias inquietudes de algunas asociaciones y algunos de los GAT, donde nos dicen que necesitan un plazo. Y nosotros sí consideramos que debería darse así, pero no solo depende de la Secretaría, esto es de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea define los cambios en la ley de uso y gestión de suelo. Tenemos igual algunos consejos, lo estamos trabajando, nosotros ya hemos iniciado todas las vinculaciones con los otros consejos para poder llegar feliz acuerdo tenemos que extender el plazo, pero no podemos también saltarnos la parte de la legalidad. Claro. Así que sí decirles a todos que estamos en ese proceso, pero mientras tanto, los equipos de los GAT que están trabajando en sus planes de desarrollo saben que no deben detenerse. Por cualquier situación, es mejor no detenerse, haremos un giro, pero por cualquier cosa es preferible reestructurarnos, ¿no? Es preferible pedir el plazo, pero vamos a ver cómo termina en estos días, les avisaremos cómo estaríamos trabajando. Sí, claro, porque aquí se entiende que hay que ir haciendo muchos cambios, Sandra, porque realmente no se sabe qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, aún es incierto todavía ponernos a pensar de qué forma debemos empezar a trabajar, de qué forma debemos empezar a actuar como seres humanos. El distanciamiento social realmente es una de las medidas que ayudaría muchísimo para evitar la propagación de este virus. En este sentido, ustedes están atendiendo de manera virtual, me dice, ¿cuántas atenciones se ha brindado sobre todo a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía ecuatoriana, que es la parte que nos interesa acá en nuestro programa? Así es. Bueno, con la Amazonía estamos todo el tiempo, son alrededor de 83 GAT que hemos atendido. Si te puedo decir, en el tema telefónico y de reuniones que nosotros tenemos, alrededor de unos 300 técnicos hemos atendido. Así que no es algo que sí ha habido, pero también desde la parte de asesoría que lo tiene que manejar la Secretaría Técnica es hacia dónde ustedes se van a orientar. Es verdad lo que tú decías, no sabemos qué pase más adelante. Ninguno de nosotros podemos predecir, pero digamos así, todos conocemos nuestros territorios. Gracias a Dios y sabemos que nuestra agricultura no está siendo lacerada por esta pandemia, es el ser humano mucho más. Entonces, lo que tenemos que hacer es planificar hacia adelante. Gracias a Dios viviremos los que tengamos que hacerlo. Dios es magnífico, Él nos sabrá sacar de esto, pero ¿cómo ahora
y la agricultura va a tomar más fuerza, está tomando mucha fuerza, que ustedes se fijan, son quienes nos están alimentando. A propósito, hoy es el Día Mundial de nuestros agricultores también, de la fuerza que tienen nuestros agricultores, y eso nos da cuenta de que las ciudades vivimos de ellos. Eso nos ha hecho ver la realidad también desde ese punto de vista, ¿no? Que la agricultura es importantísima y también todos los emprendimientos que se van a generar de aquí en adelante. Recuerden que vamos a ser un país de mayor emprendimiento. Yo el otro día le decía a alguien, somos tan guerreros porque en nuestro país, todos quienes nos forjamos y el espíritu de nuestro país de siempre de ser guerreros y luchadores, lloramos un día, lloramos dos, pero al tercero estamos en otros espacios. Así que sí le apunto a que esto va a mejorar en un futuro y la planificación para todos los GAN, para todos los territorios. Y aparte, para el Ejecutivo misma, va a venir desde otro lado. Y esto yo pienso que las oportunidades que se están dando a pesar de la crisis va a mejorar para la vida de muchas familias también después de que pasemos esta pandemia. Sin duda, sin duda. También tengo ese optimismo de que vamos a salir de esta y vamos a salir bien, pero sí es necesario ir apuntando, tener un norte claro a dónde queremos llegar, pero ¿cómo lo hacemos? Sigo insistiendo en la pregunta, Sandra, ¿cómo lo hacemos si es que no tenemos clara la película o si es que vamos a sobrevivir o no de esta pandemia, del coronavirus? ¿Cómo planificar ante esta realidad? O sea, hay cosas que en verdad en salud es lo que se nos ha venido mucho más fuerte. Si ustedes se fijan, es la parte de salud y el distanciamiento social el que nos tiene así un poco, pero dentro de estos espacios, en cambio, se están moviendo otros, ¿sí? ¿Y quiénes se están moviendo? Nuestros agricultores. ¿Quiénes se están moviendo? El transporte de cierta manera que necesitamos. Yo he visto mucho en tu provincia, mi querido Jaime, cómo IKEAN, por ejemplo, ayuda, perdón, Juan, que ayuda muchísimo en los temas de donaciones. Ahí te levanta la parte social. En la región amazónica, en la parte de la CTA, que es muy fuerte, se está orientando a esos proyectos. ¿Cómo vamos a mejorar los proyectos hacia la pandemia? Una, porque es tu emergencia de este momento. La emergencia es cómo solucionar. Eso le toca al gobierno central, digamos, cómo soluciono, pero lo futuro, a mediano y largo plazo, nos toca a nosotros. Entonces, los proyectos que vienen a futuro son que se van a organizar hacia las comunidades para que ellos vuelvan a salir con sus emprendimientos. Por ejemplo, yo he visto mucho en tu zona, el emprendimiento ecológico es altísimo. Allá tienen el cacao, tienen el café, tienen muchas cosas de emprendimiento, entonces estas hay que darles fuerzas porque les recuerdo, gracias a Dios la agricultura no ha sido golpeada. Más bien nuestros terrenos estarán mucho más limpios en su momento, porque de esto es que hemos dejado de contaminar todo este espacio, así que la parte ambiental, a esa hay que redirigirla, la parte ambiental, cultural, el ordenamiento que garantice la protección de los ecosistemas, que ya lo estábamos haciendo, pero ahora va a ser mucho más fuerte. Ustedes tienen el principio del summa causae, así que eso lo vamos a ir manejando para mitigar también los desastres, así que no dejas de... Esto te ha encerrado en la casa, es el ser humano el que no sale, pero adelante todo lo demás sigue desarrollándose, así que yo sí le apunto a que van a hacer proyectos mucho más fuertes para mejorar la calidad de vida de la población. Sin duda alguna. Más allá del dato, ¿no? Entonces sí hay que manejarlo por ese lado, mi querido Jaime. Sí, sin duda alguna. Sí, Juan. Juan, no Jaime. Sin duda alguna, Sandra. A ver, pero sí, sin duda alguna, y acá en territorio hemos visto que la gran mayoría de personas que ahora están en cuarentena han preferido irse a la finca, sembrar cultivar su chacra y sacar sus propios productos para consumo y de pronto para la venta también. Y a esto hay que apuntar, hay que fortalecer aquello. Ahora, ustedes como miembros del Consejo de Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de la CTEA, ¿cómo están trabajando en esta institución para orientar toda esa planificación a aquello? Porque, a ver, a lo que quiero llegar, Sandra, es que me preocupa muchísimo el nivel de burocracia que existe, y lo digo por los últimos recursos económicos que el día de ayer u hoy creo que recién se hicieron efectivos en los COEs cantonales y en los COEs provinciales, pero se demoró casi 15 días para llegar a estos recursos económicos. ¿De qué forma está planificando con la CTA para poder fortalecer esta área que es muy tangible, esta área que es muy sensible más bien, pero es por aquello que necesita muchísimo del apoyo de todas las instituciones involucradas en cada territorio? Es verdad, en el tema de emergencia, cuando nosotros estuvimos trabajando con la CTA,
que somos miembros principales de esto también. Con Alex Hurtado definimos los proyectos que van hacia la emergencia primero, ¿sí? Pero siempre hay consejos de reunión, es decir, no tomamos las decisiones Yo solos, entiendo, precisamente para evitar el que tú solo lo manejes como un monopolio, digamos, ¿no? claro. Entonces, es importante reunirnos entre varios y la verdad, esto te puedo decir, nos tomó unas 7 horas de reunión muy largas porque también teníamos que ver todos los territorios de ese lado de la Amazonía, no solamente porque ustedes tienen, a pesar de estar en la Amazonía, son de diferentes De características. hecho, No es lo mismo un territorio que está hacia la parte fronteriza como uno más central y a la de parte acuerdo. sur. Son diferentes. Entonces, todo esto teníamos que ir analizando. Aparte, muchos, te puedo decir, sistemas y otras organizaciones te presentan proyectos, pero no siempre tienes que estudiarlos, tienes que revisar que esos tengan un impacto real en la ciudadanía, en el buen vivir y en el que puedas manejarlo. Entonces, habían algunos proyectos que no te llevaban a nada y sí fue Ujú. primero un análisis bastante exhaustivo y luego ya cuando tú generas la parte presupuestaria del país, ustedes saben, está muy complicada, Cierto es. pero finalmente se ha logrado ya empezar para este espacio de dura emergencia, porque siempre les digo yo, no solamente tenemos un solo territorio, nosotros tenemos que preocuparnos de absolutamente todo. Entonces, a la fecha ya estamos con acciones dinámicas con Alex Hurtado en la parte de la CTA, donde se empiezan a mover cosas ya. Es difícil, a veces la logística es difícil, las aprobaciones, las revisiones son largas, pero si es que no revisas cosas, también no puedes llegar a consecuciones adecuadas. Así que es un poquito, y así evitas especulaciones de un montón de lugares. Así que lo mejor fue hacer una revisión mucho más exhaustiva y que realmente tenga un impacto donde, en la Amazonía, donde tú necesitas, donde tus características amazónicas no sean tratadas lo mismo que una parte de sierra o de costa. Ujú. Entonces, sí ha sido esa parte a la que le hemos luchado muy fuerte. Así que sí les digo, un trabajo, perdón, muy arduo. Sí, felicito a la CTA. Se han puesto duro la camiseta en ese lado, pero también dependemos de otros espacios, así que ya lo estamos, ahora ya está fluyendo, está mejor el control que se ha dado y el manejo está fluyendo ya desde el lado de la CTA también. Acciones como cuáles, por ejemplo, si podemos detallar, estimada Sandra, acciones como cuáles han Ya, pues, tomado con la planificación en la CTA, ya, en este momento voy a darte dos escenarios. por favor. El tema inicial de lo que es la emergencia como tal Ujú. es la entrega de kit de alimentos, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Qué tienes que hacer para esto? Unificar alcaldes, prefectos, gobernadores, instituciones privadas, porque también tenemos aquí instituciones privadas que entran dentro de este espacio de donaciones, de kits, Ujú. de saber qué fuerza agrícola tienes tú, levantar canastas en eso. Luego también tienes la cobertura a través de los GAR y de la CTA, de las mascarillas. En uno de los hospitales yo sabía, ya le pusieron a ustedes una cámara donde haces la desinfección. Es decir, eso es lo que se ha hecho inicialmente dentro de este espacio y KIAM nos ayudó muchísimo entregando los kits. Ellos tienen un laboratorio puesto ahí donde están haciendo pruebas para la atención en el caso de que se diera. Yo espero de verdad Ujú. que ustedes no suban, que no, que donde están ya se queden detenidos en esa parte. Eso es en el un espacio. En el siguiente espacio, cuando ya se definieron proyectos, porque los proyectos son a mediano y largo plazo, es decir, no es que tú haces ahora y todo sale en impacto este momento. Entonces, están orientados sí a la fase de los emprendimientos, a mejorar eso y a la agricultura. A mucho más dentro de la parte ecológica y cuidando también, porque ahora ustedes tienen un problema en la Amazonía de la ruptura del tema petrolero que se nos complicó muchísimo y eso ya está en un avance de un 20-50% en algunas fases, ya se están reprogramando, así que hay mucho que atacar donde ustedes, así, y cuando ya tú manejes lo del petróleo y se arregle esto, tienes que volver a salir con la fuerza, así que la oportunidad, como les decía al principio, es manejar proyectos, ahora estamos construyendo desde acá, Ujú. pero cuando ya salgamos tienen que estos estar tan estructurados que tú ya no puedes detener, que ya tienes que empezar a producir nuevamente porque tenemos que volver a reubicarnos. Nunca es que hemos tenido una economía que esté perfecta, ya veníamos con muchas crisis y problemas, con esto se nos agravó, pero aquí sí estamos arrimando el hombro y yo sí felicito a la gente de la Amazonía, de las universidades y de las entidades allá, han sido un apoyo, ni siquiera miden ni te preguntan, yo apoyo en esto, yo apoyo, ha sido gente demasiado apoyadora, así que yo sí, casi en muchos territorios no hemos tenido esa bendición, pero ustedes sí son muy apoyadores para esto, gracias, más bien. Sí.
Sí, sí, Muy- de hecho, los amazónicos, los ecuatorianos mismos somos muy solidarios, pero sí hay un grupo de personas que no está bien llamarlos así. Sandra, ahora, en cuanto a la entrega de los kits alimenticios, hay muchas personas en las comunidades que han tenido que quedarse en casa, sin embargo, no tienen qué comer, pero deben quedarse en casa, deben estar en casa, no han podido salir a trabajar, son personas que viven del día a día, aunque nuestra realidad en la Amazonía no es parecida a la del Guayas, por ejemplo, sin embargo, hay necesidad de aquello, que los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente los parroquiales, asistan con estas raciones alimenticias a las comunidades, pero he recibido, este medio de comunicación ha recibido varias quejas por parte de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, que los gobiernos autónomos descentralizados municipales no les permiten o no les autorizan para que hagan las compras de estas raciones alimenticias. ¿Qué nos podría decir al respecto? Me gustaría ahí sí, Juan, saber quién es, qué está pasando, porque cuando uno no comunica y no lo sabe, para nosotros Claro. apoyar a que esa vinculación se dé, como secretaría nosotros vinculamos todo, así que si alguien está en ese desfase, si está en una crisis, que si no puede llegar, comunicando es donde nosotros nos vamos a enterar. Ujú. Si es que está pasando esto, ya vamos a comunicarnos con nuestros alcaldes municipales y cantonales, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están dando esta compra o tienen otra planificación? Ahí yo le Claro. puedo decir pero sí sería bueno que nos manden esa información para nosotros conocer a quienes les está faltando, qué pasa que no está llegando. Eh, con todo lo que es MIES hemos trabajado y estamos cerca ya y más de 1 millón de familias a las que hemos llegado con los kits, pero si nos faltan en temas de incluso con el Ministerio de Agricultura y como le decía, con las universidades hemos estado trabajando y levantando los kits, pero es bueno informar qué parte nos falta para poder apoyar. Así que sí, les pido que nos avisen en qué lugares están con esa complicación para Ujú. nosotros poder ayudar y desde la CTA ponerles a ellos en esa alerta para que puedan ayudarnos. Nadie puede quedarse, en estos momentos todos somos solidarios, así que nadie puede quedarse sin alimentación. El día a día es el más difícil, es verdad. Por Quienes supuesto. tenemos un sueldo Claro. podemos esperar, pero los demás no, así que hay que darles prioridad a ellos, así les agradecería muchísimo nos digan en qué parte están los problemas. Sí, cierto es. Y sí, yo puedo citarlo ahora porque tengo información de fuentes muy confiables. Y básicamente es el problema aquí es entre el municipio del Cantón Tena, la capital de la provincia de Napo, y el ¿Ya? gobierno autónomo descentralizado parroquial de Puerto Napo. Puerto Napo asegura que Por, puede comprar, sí, Puerto Napo, la parroquia Puerto Napo asegura que tiene la capacidad, tiene los recursos para hacer la compra de raciones alimenticias y entregar a las comunidades, a las personas que más necesitan en las comunidades, pero no tiene la autorización del municipio. voy a hablar con el señor alcalde del municipio, Por voy a ver favor. qué está pasando. Sí, y tenemos que arreglar eso, sí, ya vamos a revisar qué es lo que está pasando. Bien, bien, sí, por favor, rogaría, porque hay personas que, insisto, les hace muchísima falta esas raciones alimenticias y es importante que ustedes como autoridades tomen atención en el asunto. Así. Bien, Sandra, en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, se ha considerado, ya dijo, ampliar el plazo para la entrega de los planes a nivel de todo el territorio ecuatoriano. Pero hasta tanto se han entregado ya los planes o los planes que se han entregado por parte de los gobiernos autónomos descentralizados van a ser modificados, tendrán que modificar o ya se puede aplicar esa planificación que ha sido entregado antes de la emergencia. Sí, tengo algunos ya que han presentado. Por ejemplo, voy a decirte así en porcentaje, más allá de números no tengo exactos, pero sí es Ujú. en un 50% están todavía en construcción. Ok, El resto sí han podido ya terminarlos. Necesitamos revisar, porque como te decía en un inicio, estamos revisando hacia qué te estás orientando como plan de desarrollo. Aparte que tienes la legalidad, que tienes que cumplir lo que ofreciste en campaña, digamos, y eso está en el CNE. Así ujú. que ese es un plan que hay que construir. Como es una emergencia, tenemos que hacer ciertos giros. Lo demás no, lo que yo puedo hacer es prorrogar mis proyectos, porque no Ok, puedo dejar de hacer mis servicios básicos. de hecho. Pero como es una emergencia, le tengo que girar en algo a ese plan. Mañana, créanme que eso va a ser un cambio igual, así que hay un 10% de GATS que todavía ni siquiera han iniciado porque están trabajando con consultorías. Y ahí sí yo les aconsejo esto. La Secretaría de Planificación
conoce esto. Nosotros hicimos toda la parte de la legalidad y también las guías que les sirven a ustedes para este proceso. Por lo Ya, tanto, es mejor asesorar con quienes conocemos. Además, no es algo que les cuesta, simplemente nos asesoramos. Hemos venido desde agosto del año anterior apoyándoles. Celebro desde la parte de profesional de ciertas consultoras, pero otras me han mandado copy-paste de planes anteriores, de años anteriores, entonces no me sirve mucho para un desarrollo de territorio. Así que sí es importante la revisión que estamos haciendo ya en este momento de quienes nos han entregado para darles, antes de que termine el plazo y decirles, mire, gire un poco, cambie, porque una vez que ok, usted ya lo santifica, digámoslo así, es complicado a veces cumplir y por eso uno como de autoridad hecho. empieza a decir, no puedo, no alcanzo, precisamente porque no lo ha repensado bien. Así que ahora sí les vamos estructurar y hemos estado full trabajando con los GAT para estructurarles en que giren su pensamiento de planificación hacia las realidades, hacia algo que realmente impacte y no que sea solamente, sí, un sueño, pero hay que ser muy real cuando uno aterriza en planificación. Ok, Tengo que trabajar en mi realidad. sí, Uh -huh. Sandra, es decir que el avance en cuanto al ingreso a la información, al SIGAT sobre el índice de cumplimiento de las metas de los GAT, ¿es el 50% o a qué se refería? No, No me quedó muy te claro. decía que los planes de desarrollo y ordenamiento que tenían que Ah, ok, presentarnos, porque eso es hasta mayo. ya, En tema del CIGAR, está abierto el CIGAR ya, y ahí lo que están haciendo es ingresando información del año anterior, entonces del último trimestre ujú. que era hasta diciembre, ¿Cuánto entonces de esa avance tiene información eso? ese sí tiene un avance bastante alto, entonces ese tal Ok, vez está en un 80%, 85%, sí es bastante amplio, ese tiene un buen avance, pero como eso viene con tema de retraso, digamos, así que el que me refería inicialmente era los planes de ok, desarrollo que sí, tienen hasta mayo. sí. El anterior, que es el SIGAD, el sistema como tal, sí se está estructurando por lo que viene del último trimestre del 2019. ¿Han Ese sí es un tenido buen... alguna dificultad por el tema de la emergencia sanitaria para cumplir con eso? En el tema del sistema no, porque la Ok. información lo tienen los GAD. Más bien en los planes de desarrollo actuales, en esas sí hemos tenido algunas complicaciones. Bien, entiendo que desde su modalidad de teletrabajo usted continúa al frente de esta institución muy atenta a lo que está pasando en todo el territorio nacional. Cuénteme un poco cómo ha sido esta experiencia nueva para todos mismo, el hecho de quedarnos en casa y a instalar una especie de oficina pequeñita así nada más y seguir con el trabajo, ¿eh? La verdad ha sido bastante fuerte y creo que a todos Todo un quienes nos reto. quedamos en casa es un reto muy Sí, fuerte. claro. Le puedo decir que está más fuerte que cuando yo estoy en el despacho, porque además Sin duda. yo me muevo mucho por territorio. Nosotros soltamos el escritorio. No soy una persona mucho de escritorio. A mí me Ya. encanta el territorio, entonces Vaya, ya me siempre imagino. estamos trabajando en territorio y luego ya es aterrizarnos para reordenarnos, organicémonos, a ver equipos, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a sacar los productos. No puedo, sí puedo, tengo que conectarme con todo el gabinete de ministros. Ujú. No es solamente una competencia, como le decía, a nosotros nos toca planificar todo el país, tengo que estar pendiente de Guayaquil, de las otras, de todo, de Galápagos, de todo. Entonces es un trabajo fuertísimo. Y aparte de tener la familia en la casa, es Vaya, más doble, doble cansado trabajo todavía, aún. Triple doble. trabajo para ustedes. Así es, pero creo que más bien agradecida con la vida por esa experiencia, porque saben que la fuerza es la que nos hace a nosotros crecer como humanos. La Claro. fuerza es la que nos hace ser más espirituales, más allá de religiosos, tengo que empezar a hacerme mucho más fuerte espiritualmente y cuando salgamos vamos a tener otras competencias y vamos a valorar otras cosas que a veces uno el día a día no las valora. Así que Ujú. para mí ha sido una experiencia fuerte, sí, pero que me ha educado, le puedo decir, hasta en horarios. Así que ahora no descanso tampoco, antes no descansaba mucho, ahora trato de que los niños no estén tan cerca para y ya cuando se duermen empezar a trabajar otra vez. Entonces terminas jornadas largas y sí nos ha resultado un trabajo, aparte también penoso por todo lo que nos pasa, Claro. a eso darle la lucha, ¿no? Y apoyar, hemos apoyado desde Planifica también, como nosotros tenemos zonales en todos los espacios, con las crisis que hemos tenido, de también dar una mano, hemos sido muy dadores de apoyo en todo el espacio, nuestros coordinadores zonales activos con los alcaldes, activos con el ejecutivo desconcentrado, porque autoridades también se están moviendo mucho por territorio, así que el trabajo nuestro es arduo y ahora lo que estamos es mucho más activos con los consejos para Ujú. apoyar aprobaciones, por ejemplo, de electricidad, de cómo llegamos a la parte eléctrica y no cobrar tanto las tarifas,
Claro. Somos parte del tema de deuda externa, somos parte de empresas públicas, el tema de petróleo somos también, estamos estructurados en eso, nos ha tocado apoyar mucho a la parte petrolera, tenemos complicaciones, por ejemplo, en la Amazonía de los cambios de turnos de los chicos o de los profesionales de Petroamazonas, Petroecuador es muy duro, no hemos podido ayudar con esos cambios, así, y muchas cosas más que le podría, no terminaríamos, Juan, si no... Sí, sí, sí. Noche, De hecho, y créame que le creo porque estamos acostumbrados a siempre estar en territorio y lo digo en forma personal también en todas las coberturas y ahora hacerlo desde casa. Realmente nos tiene como diablos en botella, pero no queda de otra que seguir, mi estimada Sandra, no queda de otra que seguir con este trabajo. Pero ahora le consulto, ¿cómo está haciendo con sus equipos de trabajo? Entiendo que muchas de las veces, entiendo que esta institución es la excepción, ¿no? Pero siempre hay otro funcionario público que le gusta ganarse su sueldo solo calentando su asiento. Y ahora, ¿cómo controlar aquello? Entiendo que, insisto, esta institución es la excepción. La verdad le puedo decir, nos ha costado muchísimo. Nosotros como Planifica venimos en reorganización y reestructura. Recién nos reestructuramos, nos aprobaron nuestra reestructura, fuimos a la baja y tratando de escoger justamente los profesionales que tengan absoluta y estricta compenetración con el trabajo. Ok, compromiso sobre todo. Compromiso, el que usted pueda innovar, claro. Incluso cuesta mucho, pero yo veo que ya nuestros compañeros han ido estructurando dentro primero de su psiquis, ¿no? Luego de su familia también. Muchos de ellos están en Guayaquil y han tenido pérdidas familiares. Algunos de ellos los tengo con el contagio, están encerrados en su casa y aún así ellos dicen prefiero trabajar a centrarme en la enfermedad, podríamos decir así. Y nos ha tocado también dar una mano y llorar con ellos por la pérdida de sus familiares, sobre todo usted sabe la parte más fuerte que es la provincia del Guayas y hemos tenido que apoyar desde esos lados, desde muchos de nuestros servidores que no han tenido para alimentación también, y otro lado, mis conductores, por ejemplo, ellos han apoyado a la entrega al MIES, ellos están en todo territorio, les dimos toda la protección, nos han apoyado, y ahora ya están, yo siento ya, le puedo decir, un orden mucho más interesante. Sí, como usted dice, inicialmente uno detecta siempre profesionales que no, que mejor en la casa, no hago mucho, pero cuando ya hemos empezado a ver que nuestro país necesita toda la fuerza, ya la gente se ha ubicado y ahora sí está muy comprometida con el trabajo. Así estoy muy contenta por eso, nos ha costado, como le digo, hasta lágrimas y de llorar y no poder acompañar con esos muertos, pero así es como Dios nos ha mantenido en este momento y quienes estamos todavía en salud, gracias a Dios y vivos, tenemos que seguir dando la fuerza a los demás y por eso nadie puede quedarse sin un pan en su mesa, sin el apoyo que nosotros tenemos que dar. Por supuesto. Estimada Sandra, estaba revisando información sobre todo de esta secretaría y revisaba que usted participó el viernes 20 de marzo en el Gabinete Social Virtual junto a autoridades de educación, de salud, de inclusión económica y social, la Secretaría Técnica Toda una Vida, Desarrollo Urbano y Vivienda. En ese espacio se analizó el contexto actual y el objetivo sobre todo en las acciones urgentes que se deben tomar y que permitan superar la emergencia en el marco de una implementación de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible del país. ¿Cómo estuvo eso? Cuénteme, por favor, y qué conclusiones se pudo sacar de ahí. Dentro de eso fue nuestros primeros pasos de organización. ¿Ya? En la parte social, como Planifica, nosotros estamos en los 4 gabinetes sectoriales. Pertenecemos a los 4. En la parte social, por ejemplo, ¿cómo vamos a llegar a la gente con discapacidades? ¿Cómo vamos a hacer para estructurar? Ahí se estructuró lo que se está haciendo ahora con el MIES, de cómo ir con el bono a otras personas, con la parte de los alimenticios. Ahí es donde estructuramos lo que está llegando ahora al país. Entonces, hemos ido superando las bases de datos que los hemos manejado a través del MINTEL también, del Ministerio de Telecomunicaciones. Esas bases nos han servido muchísimo y fue el punto de partida para inscribir y con el MIES estamos todos inscribiendo y el registro social a las personas que necesitan. Entonces es gente de tercera edad que no estaba dentro del bono, por ejemplo. Gente del día, hemos ayudado muchísimo
con este registro a trabajar. Así que ahí se trabajó en la planificación de la parte social, cómo vamos a llegar, y estamos creciendo porque esa fue nuestra primera planificación. De ahí ya nos hemos ido con ministros reuniendo, así como con usted nos reunimos hoy, es revisemos qué más hacemos, a dónde, y podemos moverlo. Sabe que lo hemos movido bastante bien, nos falta mucho, quisiéramos hacer más, yo le puedo decir, quisiera tener muchísimo para hacer más cosas, pero también tenemos limitantes a ratos. Por supuesto, es entendible. Creciendo, son las decisiones iniciales tomadas para estructurarnos en la parte social. Bien. Bien, entonces no queda de otra que seguir trabajando. Quiero rescatar algunos mensajes que nos llegan en nuestra transmisión, que lo hacemos en directo, y quiero referirme a aquella, mi estimada Sandra, y a ver qué posibilidad de dar respuesta a estas inquietudes que tiene la ciudadanía. Me dicen que más bien que no salga de casa y desde mayo, y ya no podré quedarme debido a que tengo que salir a trabajar y que no hay trabajo. ¿Dónde voy a sacar dinero para comprar medicinas y comida para mi bebé y mi familia? No recibimos bono, ningún tipo de ayuda. Y pediría más bien que Ban Ecuador nos apoye con un préstamo a intereses al 2%. ¿Qué posibilidad hay de aquello? Ya, Ban Ecuador, a Jorge Guates, ustedes saben, la labor de Jorge ha sido, creo que una de las más tristes, pero en el tema de Ban Ecuador, ellos están apoyando, han ampliado los créditos. Lo que necesitamos es, voy a pedirles algo, tal vez, Juan, me atrevo a pedirte algo. ¿Alguien nos puede ayudar allá para que sea el centro de recopilación de todas las necesidades que están llegando como una de estas? Nosotros, cuando nos llega esto, nos dan nombres, apellidos, ubicación. Lo que primero hacemos es activar a la parte de MIES, para que ellos lleguen con el kit alimenticio y saber qué está pasando. Con todo gusto, sí. La información que me vaya llegando lo voy pasando. ¿Qué le parece? Sí, para nosotros poder activar a toda la parte social que necesitamos. Sí, sí, me encantaría muchísimo. Sí, con todo gusto, no hay problema. Compromiso público. Sí, la persona que le esté enviando, que le deje todos sus datos, nos dé las direcciones, comuníquese conmigo urgente y yo les vamos haciendo los trámites para que les ayuden en los lugares que necesiten. Qué buena cosa, qué buena cosa. A seguir trabajando nada más, estimada Sandra, y a seguir con esto y seguir cuidándonos sobre todo para evitar contagiarnos del COVID. Así es, no, tampoco tenemos que arriesgarnos tanto ni arriesgar a nuestra familia, pero sí con los cuidados que sean. Algún momento vamos a tener que volver a salir, así es, pero mientras tanto todavía estamos en esa curva de emergencia. No tenemos mucho que hacer porque ningún lugar del mundo en temas de salud te va a dar esa estructura, no avanzamos. Entonces lo mejor es quedarnos en la casa, apoyarnos y desde casa ir haciendo cosas, porque quién sabe, ahí nos salen muchos temas también para lo futuro, pero quienes necesitan, ciudadanos que necesiten, por favor no duden en acercarse a la Secretaría. Nosotros, como estamos en todos los gabinetes, hacemos los contactos con todos los ministros y las entidades que necesitan apoyarles. De eso no lo duden, así que nosotros somos en este paso, sí, quienes vinculamos todo, así que alcaldes, prefectos, gente ciudadana que necesita, por favor, no duden en contactarse con nosotros para las ayudas que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer infinitamente a la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotti, por aceptar esa entrevista con nosotros y vaya, nada más desearle éxitos y cuídese mucho, por favor. Igual, mi querido Juan, disculpa por haberte cambiado el nombre varias veces. No se preocupe, suele pasar. Sí, en eso, muchas gracias. Te mando un gran abrazo, cuídate también. Igual. Siempre chévere como haces tú, te escuchaba un poco antes de iniciar la conversación, como tú estructuras la motivación a tu ciudadanía, a tus televidentes, a tus oyentes. Me pareció espectacular, esa fuerza siempre manténla. Gracias. Muy gentil, gracias a usted también, gracias por aceptar conversar con nosotros. Estuvo con nosotros la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotti, a quien le agradecemos muchísimo. Que le vaya muy bien. Igual. Sí. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien.